Amén. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al hermoso Espíritu Santo por este día. Saludamos a todos los que nos miran, los que nos van a ver y los que se van a conectar prontamente a esta señal. Y le damos gracias al hermoso Padre porque nos permite tener esta ocasión de poder compartir la poderosa y sana palabra de Dios. Amén. Que les habla el pastor y obispo Francisco Silva desde Santiago de Chile, Iglesia Espero del Mesías. Un lugar donde vemos milagros, señales, maravillas de Dios. En todas nuestras reuniones vemos el poder y vemos el amor de Dios como se mueve en este lugar. Amén. Así que le damos gracias a todos aquellos que nos ven, porque es un buen día para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en comunión en un solo espíritu para que podamos unirnos en una alabanza de corazón, porque el Padre Celestial y en verdad. Donde está, le invito a que cierre sus ojos y pueda levantar su mano al cielo y poder orar juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, vamos a tu presencia y te pedimos, Padre amado, que tú este tiempo sea un tiempo hermoso, maravilloso, un tiempo de riquezas, un tiempo de poder aprender, Padre, un tiempo donde como hijos podamos ser humildes delante de ti y esta humildad pueda prevalecer en los corazones, en cada uno de los corazones de perpetuidad, para que podamos entender y valorar las riquezas y las maravillas que tú tienes en tu palabra, en tu reino, y tú has dado a tu único unigénito Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, Padre, anunciamos la vida eterna porque Cristo está vivo, y hoy declaramos, Padre, que tu palabra pueda ir y fluir en cada corazón con la unción. Gracias, Jesús. Te damos bienvenido a este lugar. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú estés conmigo en mí y delante de mí, y también estés con los hijos y con aquellos que se van a conectar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ve y toma el control de cada lugar y de cada habitación y de cada mover, y tu reino se extienda con poder y autoridad. Amén y amén. Amén. Le damos gracias al Padre porque Él es bueno, y sabemos que ha venido un tiempo difícil donde también sabemos como pueblo, como iglesia, que van a sobrevenir cosas duras a la iglesia, difíciles, que hemos venido hablando durante ya varios años, pero siempre queda algo en el aire, ¿cierto?, de las personas, y la incertidumbre, que la gente dice, esto va a ser mañana, va a ser pasado mañana, ¿cuándo va a ser estas cosas, estas señales? Pedro lo habló en su discurso, los apóstoles lo hablaron, y es importante que nosotros podamos entender. Han habido pandemias en muchos lugares, han habido fuertes cosas en diferentes lugares durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahí hemos visto cómo se han cumplido muchas profecías que estaban de diferentes también tribus también, y de hombres también que no son de la Biblia también se han cumplido, pero la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios es la que prevalece, la que se mantiene en el tiempo, la que se mantiene en el lugar. La palabra de Dios es la que da vida a los que están cansados, da vida a los que están caídos, y es importante que la única que va a resucitar a los muertos es el Padre en aquel día postrero, donde vamos a ver a nuestro papá cara a cara, y entonces podamos decir, heme aquí, Señor, y podamos decir también, ¿qué hice? ¿Verdad? Este es un tiempo donde las personas quieren recibir pero no quieren hacer, y eso es religión. Yo siempre enseño algo que es muy dado, que cuando alguien quiere religión la religión es mucho más fácil de llevar, porque la religión muchas veces quiere comprar a Dios, la religión quiere agradar a Dios de una forma natural y quiere adorar a Dios de una forma natural, pero no ve la intención del Espíritu en el espíritu del hombre. En otras palabras, la religión nunca llena un vacío del hombre. Ya vemos Eclesiastés 3:11, dice que ahí en el corazón hay un vacío porque hay un trozo de eternidad, dice la palabra, pero solamente que Cristo puede llenar, solamente Jehová puede llenar a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces,
si no está la eternidad, ¿qué es lo que está? El vacío. Entonces es importante que podamos ver qué es lo que nosotros estamos llevando. Y la verdad es que cada día que pasa he estado siendo tratado por el Padre en estos días de que he estado acá, en estos días que hemos estado acá, no encerrados, porque la verdad es que podemos salir porque cada uno, si usted sale con responsabilidad de buscar comida, buscar algo, claramente puede hacerlo, pero creo que estamos en un retiro espiritual muy grande como familia, y eso es lo que si nosotros lo entendiésemos de una forma más grande, podríamos aprovechar, porque lo que pasa es que hoy día hay mucho más maltrato en las casas hacia la mujer. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando no hay propósito, el hombre empieza a buscar el propósito en el trago, en los vicios, en los amigos, en las mujeres, en el sexo ilícito, en la pornografía y en todas esas cosas. Entonces es importante que tanto hombre como mujer puedan guardarse y saber que todos los días son días especiales para poder adorar y alabar al Padre. Es importante que nosotros podamos decir, Padre amado, yo no estoy esperando solamente un domingo para adorar a Dios. Gente espera un domingo para adorar a Dios, pero otros esperan un sábado, y hay gente que guarda el sábado, otros que guardan el domingo. Pero es importante que nosotros adoremos a Dios los 24 horas y los 7 días de la semana. Entonces sería la adoración más continua y perpetua. Vemos cómo el Padre se mueve por sus hijos, y el Padre dijo, si mi Padre trabaja, Jesús lo dijo, yo también trabajo. Entonces es importante que el Padre está trabajando día a día, está buscando a aquellos que quieran apegarse a Él y poder ser cambiados a la imagen de Cristo. Amén. Es importante que nosotros podamos ver, pensar, saber que en nuestros corazones hay gratitud, y el Padre podamos nosotros decir, Padre amado, heme aquí, Señor. Amén. Me doy cuenta, le quiero dar gracias a la hija Giovanna, que nos mandó petición de oración. Amén. Yo quiero darle gracias porque he estado más de 2 semanas pidiendo peticiones de oración, las cuales no han llegado. Yo no sé si las personas ven, lo dejan visto este mensaje. Yuli también mandó peticiones de oración, pero yo creo que una semana nueva tú puedes mandar la petición. Entonces es importante que, yo no sé si las personas orarán por sus seres queridos o orarán una pura vez. Yo una vez vi un evangelista chileno, no voy a dar el nombre, es muy conocido, es antiguo en las cosas de Dios y muy conocido. Y un día fuimos a un restaurante a comer. Yo en ese tiempo le hacía clase a la Escuela de Gendarmería de Chile, le hacía clase a 100 alumnos que tenía ahí, como yo era profesor de ellos, en La Perla. Entonces es importante que yo le hacía clase, y entonces luego de ahí vamos a almorzar con este evangelista, y el evangelista nos dice, ¿usted cree que yo oro por mi hija? Me dijo, yo no oro por mi hija, y mi hija no está en los caminos de Dios, porque yo oré una vez y me dejé de orar, porque ya se la entregué en las manos de Dios. La verdad, eso me dio mucho temor a mí. Yo estoy hablando muchos años atrás. Me dio mucho temor, porque yo dije, ¿cómo las personas van a tener ese pensamiento? ¿Cómo las personas van a tener ese pensamiento de poder orar una vez y no orar más por aquellos seres que aman? O sea, si esa persona oró por su hijo una vez y se hace llamar evangelista, ¿usted cree que va a estar orando por los perdidos? No, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos analicemos más allá de buscar. Por eso no doy nombres, porque el nombre es irrelevante, no da lo mismo quién fue o no. Lo importante es que aprendamos de los errores. Amén. Aprendamos de los errores, porque en la Biblia, hijo, cálmese. En la Biblia hay muchos hombres con errores. Amén. Los hombres estamos llenos de errores. El único perfecto se llama Cristo Jesús. Pero es importante que el error dura hasta cuando tú lo dejas que dure, o tú muchas veces no eres aquel que quiere cambiar, o muchos que son orgullosos de la ignorancia. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que es orgullosa de ser ignorante.
Yo solamente hablo lo que mi pastor habla, yo solamente hablo lo que la radio tanto habla, yo solamente hago lo que el pastor dice. Pero es importante que el pastor diga algo que esté en la palabra de Dios. Es importante que el pastor que tú oigas lo hable conforme a la luz de la palabra. Es importante que todos nosotros como siervos de Dios podamos extender el reino y poder hablar verdad, y esta verdad no vaya en confusión de tu propia mente, de tu propio cuerpo, ni de tus finanzas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Y yo he visto muchas veces cómo personas son engañadas a través de la palabra, a través de dineros, a través de cosas, porque es una realidad. No voy a mentir, porque yo no estoy aquí para mentir, yo estoy aquí para educarte. El que quiera ser educado, el que quiera tomar de esta palabra puede hacerlo, el que quiera aprender puede hacerlo, porque es importante que nosotros podamos saber que a través del tiempo han habido muchos errores en los hombres, pero muchas veces hay hombres que se han equivocado porque realmente no han querido engañar a la gente, sino que ellos también tenían esa ignorancia. Y yo quiero eso también, es bueno aclarar también que hay gente que ha hecho las cosas no de la mejor manera, porque lo hicieron al pensamiento de los hombres, no queriendo engañar a la gente, no queriendo hacer mal a la gente, pero sí poniendo un fundamento de religión. Ahora, todo lo que es religión se te va a hacer mucho más simple. La religión es mucho más simple y la religión no es el reino. Se acerca un hombre joven a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué puedo hacer para seguirte? Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Jesús nunca le dijo a ese hombre que fuera pobre, ¿sí? Porque es importante que nosotros, siempre se asocia la pobreza con el cristianismo, y el cristianismo no es pobreza, pero también se fue a otro lugar, también el cristianismo, donde solamente se hablaba de prosperidad y todo es prosperidad y más prosperidad y más prosperidad, y mucha gente ha servido al Dios con la intención correcta. Y entonces he visto dos partes y las veo diariamente, donde hay gente que quiere ser ultramente pobre para agradar a Dios, y hay otra que quiere ser ultramente rica para agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos saber cuál es el propósito de Cristo en nosotros, por qué estamos acá, cuál es la visión de Cristo, si la visión de Cristo es nuestra visión, si el amor de Dios es nuestro amor, si las palabras de nuestro Señor Jesús están en nosotros, en nuestro corazón, y permanecen ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurrirá? Hemos dado mucha enseñanza en estas 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto, pero es importante que nosotros podamos ver qué es lo que el Padre Celestial añade. Hijo, llévalo para allá, por favor. No, tómalo yo. Disculpe que estoy con mi hijo pequeño acá y está. Entonces es importante que nosotros podamos saber que nosotros tenemos que hacer algo para cambiar nuestra vida. Yo no he visto en estos días ese cambio en las personas, porque es importante que ¿quién dice usted que Cristo es? De Proverbios 18, verso 21, es importante que ¿quién dice? Usted usa la boca, ¿verdad? ¿Y usted quién dice que Cristo es en usted? ¿Quién dice que Cristo es en usted? Es importante que usted pueda saber que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto estamos hablando de hace varios mismos mensajes, pero me doy cuenta de que la gente no tiene voz. ¿Por qué? Porque Jeremías 1:5, 1:6 le dice: todo lo que ya no digas que soy niño, porque todo lo que te mande eso harás. Entonces es importante que hemos visto el poder de Dios, la gloria de Dios, todo, pero no hemos tenido la respuesta. ¿Dónde está la respuesta de las personas? ¿Dónde usted pide ser un guerrero? Un guerrero pelea. Vamos a ver segunda de Samuel 23, verso 8. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 8. Ahí nos habla de los valientes de David. ¿Por qué son los valientes de David y no se llamó así a los apóstoles, que pudieran haber sido los valientes de Jesús?
¿verdad? Pero eran 12. Pero estos hombres eran alrededor de 30 hombres. Entonces, ¿qué eran estos hombres? ¿Por qué se habla a los valientes de David y no se habla a los valientes de Jesús? Porque recordemos cómo le decían a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién fue ese hombre que le dijo? Un ciego, ¿verdad? Lo tenemos en coritos pentecostales, muy lindos coritos, los recuerdo con mucho cariño, y son coritos muy, muy poderosos en lo que es la presencia de Dios, hermosos. Pero es importante que nosotros podamos tener la palabra escrita en nuestro corazón. Si el pastor que usted está mirando acá, usted dice que es su pastor, y este pastor que usted está mirando acá, usted dice que es el hombre de Dios que puso Dios para usted, pero sin embargo hace 2 semanas que vengo pidiendo algo y nadie de la iglesia lo hace, nadie de los que ven videos, 500 reproducciones, 600 reproducciones, 1000 reproducciones, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo me da una pena muy grande, de verdad, y una tristeza muy grande, porque veo que la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer la voluntad de nadie, la verdad, quieren hacer su propia voluntad, y ahí tenemos, ¿cierto?, a uno que levantó su propio reino, pero no vamos a hablar de eso ahora. Ahora, cuando nosotros vemos en segunda de Samuel 23:8, vemos que ahí hay una lista para abajo, ¿verdad? El primero que sale nombrado en la lista es un hombre, dice, que mató a 800, ¿verdad? Luego sigue la lista y habla de un pasaje en esa lista donde hay un hombre que tenía tanta pasión por la guerra que su mano se le durmió. Dice que la mano se le durmió y la mano quedó pegada a la espada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la pasión de ese guerrero hizo que la mano se quedara pegada a la espada. Eso me habla a mí de Efesios 4:17, y me está enseguida, me habla de Proverbios 18, verso 21, donde dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero es importante que nosotros podamos entender, si nosotros nos llevamos palabra, si nosotros nos llevamos esa pasión, si nosotros nos llevamos esa alegría por el Evangelio. Hablemos del Evangelio. Yo no estoy hablando de sus problemas, yo no estoy hablando si hoy día tiene trabajo o no. El Evangelio va a dar una provisión. Nadie que sirva en el reino va a quedar sin paga. Mateo 6, verso 33, y sabemos, ¿verdad?, ¿qué es lo que dice ese verso? ¿Qué es lo que dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Entonces nosotros veamos, iglesia, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Yo no sé cuántas conexiones hay. ¿Cuántas hay? 19 conexiones hay. Yo creo, ¿cuánta gente usted se ha ganado por internet esta semana? ¿Ha llamado a sus familiares para pedirle perdón si están enojados con usted? ¿Cuántas personas usted le está hablando del reino? Cuando está la gente en casa, no tiene que pagar un pasaje de micro, no tiene que demorarse 2 horas para llegar a este lugar. Hay hijos de esta iglesia que viven en Lampa, viven en Padre Hurtado, y solo devolverse a sus hogares, ¿cuánto tiempo es, profeta? 2 horas. 2 horas para devolverse. Entonces, ¿qué estamos hablando, iglesia? Si no somos capaces de avanzar con la iglesia, esta es la iglesia primitiva, así era la iglesia primitiva, pero no tenían Facebook. Así era la iglesia primitiva y no tenían WhatsApp. Así era la iglesia primitiva, y dice la palabra de Dios que se añadían los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos, esos son los que se añadían, no se añadía cualquiera. Y eso usted lo puede ver en Hechos 2, verso 46, de 43 al 46, lo invito a leerlo y ahí lo va a poder ver usted. Pero vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora, porque es importante que nosotros podamos establecer el amor. Yo veo muy poco amor, muy poco amor, de verdad se lo digo. Algo que me tiene triste, muy triste, es poco amor, poca preocupación, poco usar lo que tiene, va a usar los teléfonos, los va a tener que pagar este mes, y siento que se va a sentir estafado porque ni siquiera lo ha usado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros acá en la iglesia estamos trabajando más que antes con la profeta, estamos educando a nuestros hijos más que antes con la profeta. Mis hijos están siendo educados, mi hijo viene a entrenar, a tocar piano en el día, después toca acá en la noche. Entonces mis hijos están aprendiendo versos bíblicos, porque creo que hay una demanda de Dios en mi corazón y en el corazón de la iglesia. Entonces
¿Cuál es la demanda que Dios ha colocado en tu corazón? La gente hoy día no tiene carácter para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay fe, no hay paciencia, templanza, pero la gente no quiere dejarse corregir. Muchos ponen, qué bueno que el padre corrige a sus hijos y siguen igual. ¿Por qué? Hemos estado hablando, todas las reuniones digo, manden por favor a la página oraciones, manden oraciones, manden oraciones, manden oraciones. Y estamos viendo que en Italia hay 3.000, 4.000, 15.000 muertos. En Chile hay comunas enteras cerradas, gente muriendo, gente no puede ir a los hospitales porque tiene que morir en casa. Y sin embargo, tenemos un pueblo que no quiere pedir oración. Eso a mí me parece, pero de una forma grave. Es como escuchar al ministro de salud, es como decir, oiga, los niños van a volver al colegio cuando están en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué estamos hablando, iglesia? ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Quiénes somos? Si Cristo viniera hoy y te pidiera cuentas, ¿qué le dirías tú? Es que estoy entretenido, estoy viendo más Netflix ahora sí que me sirvió Netflix. Creo que no es el tiempo de la diversión, es tiempo del espíritu. Y nadie dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. El espíritu está dispuesto a la verdad. Y si tú no dispones del espíritu, entonces ¿qué puedes hacer? Yo esta serie, ¿sabes cómo la nombré? Fuego en casa. Y la gente dice, oh, soy lleno del fuego de Dios, veo milagros, gente ha sido sana en los videos. Y al fin del día siguen en lo mismo. ¿Y usted cómo se da cuenta? Porque no se han puesto la armadura de Dios. Dice que los valientes son aquellos que son guerreros, pero no eran guerreros solo de Jesús. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la gente dice, a mí Jesús me manda. ¿Se ha escuchado eso, profeta? A mí hay gente que yo he tenido que salir a orar por ellos afuera. Dios ha hecho milagros en los carros allá afuera. No voy a dar nombre, pero está de más. La gente va a saber si escucha la palabra de que estoy hablando, porque son cosas que no ocurrieron en estos 8 años. Pero yo le digo una cosa, esa misma gente dice, Dios está en todos lados. Gente no se congrega porque dice, Dios está en todos lados, Dios me escucha a mí. Sí, también te escucha como tratas a tus hijos, también te escucha como tratas a tu esposa, también te escucha cuando blasfema en contra de su nombre, porque no quieres apegarte a las cosas de Dios. Él está escuchando todo. Entonces yo no sé cómo la gente dice, Dios me ama, si ellos no le aman. O sea, yo no sé si ellos pudieran saber lo que es tener un noviazgo, porque yo sé lo que es un noviazgo. Yo me casé con mi esposa, ¿verdad? Y antes de eso estuvimos de novio, y entonces uno entiende lo que es un noviazgo. Cuando tú estás enamorado de alguien, tú con esa persona puedes atravesar el Santiago entero, ¿cierto? Ahí vemos los cuentos de Disney, cómo la princesa Fiona fue rescatada por Shrek, porque quería un pedazo de tierra, se salieron enamorando. Entonces nosotros vemos que esas historias, a lo mejor que son muy simpáticas para la gente, son cosas reales que suceden, pero creo que la gente hoy no está enamorada de Cristo, porque la gente, si está enamorada de Cristo y busca el beneficio de las cosas, entonces está buscando a Cristo con la intención equivocada. A Cristo se le busca porque tú eres salvo, porque ya no tienes deuda con el pecado, ¿verdad? A ver, leamos algo para que veamos eso. Vámonos a Hebreos 10, 17, Hebreos 10, verso 18. Amén. ¿Por qué? Porque antes le traíamos ofrenda, pero hoy día, ¿dónde está tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? Vamos a leer el verso 18. Entonces es importante que nosotros podamos saber, iglesia, que hay un Cristo vivo, hay un Cristo vivo. Amén. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, ¿qué es? Que no hay ofrenda por el pecado. Ya tú no tienes que servir a Dios porque eras pecador, porque Cristo te lavó en su sangre. Entonces cuando Él te lava en la sangre, eres nueva criatura. ¿Pero para qué?
Ese es el punto. ¿Para qué eres una criatura? ¿Para apelar a la gente? ¿Para admirarte a los demás? ¿Para decir que eres mejor? ¿Para tener más soberbia? ¿O realmente eres una criatura para qué? Para ponerte la armadura de Dios. Efesios 6:10, ¿verdad? Pero es importante que cada número de Efesios 6:1, 6:10:1, 6:10:2, 6:10:3, así, trae su detalle. Entonces nosotros veamos, iglesia, qué es lo que realmente quiere usted. Principalmente tenemos que ver que si usted no se deja enseñar y educar, nunca va a ser un hombre prosperado. Amén. Váyase en el mismo Hebreo, ya que está en Hebreo, váyase a Hebreos 8:6, por favor. Entonces es importante esto, iglesia, es importante lo que estamos hablando. La verdad es que yo me siento muy asombrado con la poca respuesta y el poco amor que la gente tiene, y esto me da mucha tristeza, porque no solamente llevo 8 años de pastor, llevo unos cuantos años de evangelista y llevo mucho tiempo orando de cristiano, llevo mucho tiempo en oración. Entonces es importante, pueda leerlo. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerios es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre los mejores promesas. ¿Qué está leyendo? Hebreo 8:6. No. Hebreo 8:6. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando nosotros nos dejamos educar por el Padre, entramos en un lugar de pacto, pero un pacto de parte de Dios. Pero Dios siempre te va a hablar por intermedio de los hombres. Y cuando te habla por intermedio de los hombres, váyase a Proverbios 3:12, por favor. Entonces, Dios te va a hablar siempre por intermedio de los hombres, pero te va a querer corregir con el mejor amor y la mejor intención. Ahora, cuando tú no quieres dejarte corregir, vas a ser uno que no ande en la verdad. No. Amén. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Entonces Jehová llama la atención. Jehová castiga al Hijo como a quien quiere. Váyase a... ¿Cuánto le dije delante? Hebreo 8:6. No, Hebreo 12:6. Lea el 6, el 7 y el 8, por favor. Entonces es importante que nosotros podamos ver que la voluntad buena, agradable de Dios es estar en una voluntad para ser un guerrero. Para ser un guerrero tú tienes que tener la voz correcta. De la voz hablamos en Proverbios 18, verso 21. Ahora estamos en Hebreos 12:6. Amén. Lea Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Es importante que Él disciplina a quien es tomado por hijo. Yo no puedo decir yo no me congrego y voy a decir que soy hijo de Dios. Eso es imposible. Lo vemos en los múltiples pasajes de Hechos, donde la iglesia estaba junta, reunida, unánime. En Pentecostés, en Hechos 2:1 vemos que la iglesia estaba reunida. En Hechos 2:43 estaba reunida, en Hechos 2:46 estaba reunida. Después vemos en Hechos 3 estaba reunida, y vemos que se reunían el primer día de la semana. En muchos pasajes, hay más de 6 pasajes que en Hechos que dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es necesario congregar para poder ser un guerrero. Para poder ser un guerrero es necesario recibir corrección, es necesario dejar de ser corregido para poder cambiar, y eso es lo que no se ve. Porque si el pastor te está llamando la atención y te dice haga esto y la gente no hace nada, entonces ¿qué clase de guerreros somos? ¿Qué clase de guerreros vamos a ser? Siga leyendo Hebreo 12:6, 12:7. Verso 7. Mire, escuchen esto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué?
¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Muy claro, la palabra lo dice, no mate al mensajero, ahí está la palabra. Entonces, a quien se le deja sin disciplina es aquel que es bastardo, aquel que no lleva paternidad. Aquel que dice yo me mando solo, Dios está en todos lados, Dios me manda a mí, y no tenemos eso bíblicamente, no existe eso bíblicamente. No existe, porque Dios hace a través de los hombres el liderazgo para poder establecer a hijos, educar a hijos y poder establecer familia. Pastor, ¿cómo usted sabe que esto habla de la familia? Lea el verso 8, por favor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Lea el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Está hablando, ¿cierto?, de Jesús. Pero Jesús usa a sus hijos. Jesús usa un medio que es la iglesia. Entonces es importante que nosotros podamos notar esto para poder ser verdaderos guerreros, para poder ser verdaderos hijos de Dios. Debemos oír la palabra. Sí, oír la palabra. Y dice la palabra de Dios que son los valientes de David. David, un hombre que cometió un montón de errores, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces nosotros veamos que el corazón conforme al de Dios eres tú, ese David, viniendo a cambiar el corazón para agradar el corazón del Padre y para que el Padre tenga un beneficio en tu vida y ese Padre se ponga contento y ese Padre pueda decirte estoy complacido en ti. Entonces es importante que cuando el Padre está complacido en sus hijos, es ahí donde la armadura se puede poner, porque mucha gente puede decir, vamos a leer la armadura, y en la iglesia se fijó, lee la armadura, y después pasa otras 3 semanas, lee la armadura de nuevo, y pasan otras 3 semanas, lee la armadura, y la iglesia está que se cae a pedazos, nadie es sano, los demonios no salen, la gente se burla de eso porque la gente no se sana, etc. ¿Por qué? Porque hay una disciplina en las cosas de Dios donde el Padre te da la palabra y la palabra tiene que venir un orden a la palabra y cuando tú llevas ese orden, entonces la palabra puede efectuar el caminar que tiene que tener. Miren, vamos a ver orden, el número 10 es de orden, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 6:10 para que yo lo voy a demostrar. Amén. Amén. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Fortalecidos en quién? En el Señor. No es el problema que usted tiene. Pastor, es que usted no sabe que tengo que pagar una deuda. Lea de nuevo. Mire, usted pregunta, pastor, yo tengo que pagar una deuda. Y usted está hablando que yo sea guerrero. Yo le respondo esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ese texto solamente habla de orden, nada más. Nada más. Ordena la prioridad de Mateo 6:33. Ese orden te está diciendo, ordena a Mateo 6:33 en tu corazón y dale vuelta. Porque cuando tú empieces a ver a Dios como Dios y luego como proveedor, vas a estar correcto. Porque en mi casa yo no quiero ser el proveedor de mis hijos sin antes ser su padre. El padre trae el sacerdocio y el padre trae la sabiduría de Dios. Eso estamos, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo para leerlo ahora. Lo leímos antes de ayer, como 3 días. No, lo leímos el domingo. Entonces nosotros vemos que cuando ellos despreciaron la sabiduría, el padre despreció a sus hijos, despreciaron el sacerdocio. Entonces, ¿qué me viene a mí a hablar?
que usted muchas veces está preocupado de las riquezas, de los billetes, pero tiene la prioridad equivocada. Usted dice, Dios es el que me provee los negocios, aleluya. Pero ¿qué saca usted con tener plata y no tener salvación? ¿Qué saca usted con creer en un Dios por dinero y cuando el dinero le falte anda malhumorado? ¿Qué saca usted por creer por billete y no cree por lo espiritual? ¿Verdad? Porque es importante. Mire ¿qué le digo? Es ordenado. El verso 11 de Efesios 6:11 habla de la hora undécima. Yo estoy haciendo un capítulo completo sobre esto, lo voy a terminar estos días. El verso 11 habla de la hora undécima, porque todo tiene un porqué. Porque el verso 11 habla de las vestiduras. Si usted oye las vestiduras, usted va a hablar de qué ropa tengo que usar para tal fiesta. O usted sale vestido a la calle para la fiesta de Año Nuevo, todos los días. O usted sale vestido así. Porque hay gente que anda toda de guañangá en la casa, ¿se fijó eso? Y el esposo dice, pero contigo me casé, pero me vendieron algo muy diferente en el día del matrimonio. El día del matrimonio te veas tan hermosa. Ves que te iba a ver a tu casa, estabas tan hermosa. Y ahora pareces... No quiero decir. Por eso es que los hombres después empiezan a mirar a la vecina que anda bien vestida siempre. Porque es menester el que nos cuidemos espiritual y naturalmente. Cuando tú te cuidas espiritualmente, tú andas impecable para tu esposo, para el padre, y impecable de corazón, muy importante. Pero hoy día usted ve, los matrimonios se casan, la mujer no anda ni vestida, anda toda de guañangá, esto, tal hora, como talco, todo el peinado talco, tal como se levantó, se quedó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? El hombre se desencanta de eso. Y eso es lo mismo que pasa. O esto también en el caso de la mujer, porque esto no se trata de machismo o feminismo, esto va para los dos lugares, ¿verdad? El hombre se deja estar, se pone más gordo, se pone más vago y y después anda que está más enfermo. Y entonces eso no debe ser. Ahora, cuando nosotros vemos el verso 11, habla de la hora undécima. ¿Por qué? Porque está diciéndote qué tienes que vestir. ¿Puedes leer el verso 11, por favor? Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestidos de todas la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, ¿quién está hablando? Pastor, tengo que andar con un escudo y con una flecha y con unas lanzas todo el día en mi casa. Aquí te lo aclaramos inmediatamente. ¿Contra qué tengo que pelear, pastor? Contra la vecina que me tiene mala y contra mi suegra que me pasa puro maldiciendo, con la familia que no me quiere. No, mijo. Tu lucha es con, vamos a leer verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Te das cuenta? Qué bonito estudiar la Biblia. Entonces nosotros no tenemos lucha contra algo natural, sino que tenemos lucha contra lo espiritual, las huestes de maldad que vienen y van, ¿verdad?, a atacar a los hijos de Dios. Pero eso fue en el verso 12. Pero mira algo curioso, donde el verso 13 te va a afirmar lo que dice el verso 11. Vaya a leer el verso 11. ¿11? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Vestidos, ¿escuchó? Vestidos. Y ahora lea el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. No es lo mismo vestir que tomar. Son dos cosas. ¿Cómo que el escritor escribió lo mismo? No. Y después lo advierte cuál es una de las partes más importantes de la armadura.
Pero entonces nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que en el verso 11 vestirnos de la armadura de Dios, ¿verdad? Vestirnos para la hora que estamos viviendo. Y el verso 13 nos habla que tenemos que tomar la armadura. O sea, ya no te está diciendo cómo tú debes vestirte. Pastor, yo me vestí en la mente. Porque hay harta iglesias que enseñan bobadas, porque dicen, no ore a Dios cuando sean oraciones importantes. Le dicen a la gente, no la hablen en voz alta porque el diablo escucha. Que escuche Satanás, el diablo escucha a los brujos porque no tienen autoridad, arte, parte ni suerte contra los hijos de Dios cuando dicen amén, amén, amén. Entonces, ¿qué es? Te está diciendo la palabra. Verso 11, vístase. Verso 13, te está diciendo tome la armadura. Tome la armadura. Ya no te está diciendo que te vistas, ahora te está diciendo que la tomes. Son dos cosas muy distintas. Vestirse y tomar son dos cosas distintas. ¿Por qué? Cuando tú te vistes puedes vestirte, pero no tienes la actitud. No, ahí está hablando de actitud. El verso 13 está hablando de actitud para que te devuelva el verso 12 a ver por lo que estoy peleando, para que vaya al verso 11 para ver cómo estabas vestido, y el verso 10 te habló de orden. Entonces, ¿qué está diciendo? El 10 me pone orden. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Entonces, en el verso 10, 11 me dice que tengo que vestirme. En el verso 12 me dice con qué voy a pelear. Y el verso 13 me vuelve a reiterar y me dice, pero ten actitud. Ten la actitud de tomar, porque esa actitud no te la va a poner Dios. Dios ya te colocó en el verso 11 lo que en el verso 13 te va a volver a decir a ti. ¿Por qué? Porque tienes que alinearte con Dios. Y yo no veo a la gente alineada con Dios. Están alineados con los bancos, alineados con las deudas, alineadas con coronavirus, alineada con la gente, pero no está alineada con la armadura real de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, ¿cómo entonces alguien que no entiende que, número uno, que es la armadura, va a poder vestirse? ¿Me entiende? Y en el verso 14 y el 15 son versos sumamente importantes para poder vestir y que esta armadura quede ahí. Y por eso es que la armadura no queda en muchos hombres ni mujeres de Dios de una forma legal, porque hay una legalidad de la vestimenta. Amén. Somos sellados por las arras del Espíritu, porque ya hasta gente dice, nosotros somos sellados por las arras del Espíritu. Gloria a Dios, eso dice la palabra. Pero después esas mismas personas se devuelven al mundo, se devuelven y dicen, no, es que estoy indeciso porque mi pareja no es cristiana y ahora prefiero ir a poner a hacer cosas que no son las mejores, pero porque estoy enamorado. Porque así dice la gente. ¿Eso por qué? Porque nunca han sido los valientes de David. Nunca han sido esos hombres valientes que han tomado la espada y han tenido tanta pasión que ahí la espada le quedó tomada en la mano. Y uno puede leer en 2 de Samuel 23, verso 8, y esto que te estoy hablando está en el verso 10, 11. Ahí está. Tú léelo y dice que se le quedó pegada a la mano la espada. Léalo, lea su Biblia, usted la tiene en casa, léala. Entonces es importante que nosotros podamos entender quiénes realmente somos en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver, ¿en qué verso vamos? En el 13. 13. Aquí es cuando el verso 14 te está hablando de tu intimidad y te está hablando de las herramientas para mantener la armadura. Pero no sé si podamos entrar tanto porque estamos en un corto tiempo, ¿verdad? Porque después se pueden decir que el pastor es muy largo. Así que es importante que usted pueda saber. ¿Cuánto vamos? 44 minutos. Mire, no llevo nada de enseñar nada. O sea, poco. Disculpe. Entonces nosotros vemos cómo la armadura de Dios tiene que ser colocada, luego tiene que ser tomada. Ya te explicó en el verso 12 para qué, te explica en el verso 13, pero el verso 14 dice, ciñe tus lomos, está hablando de descendencia, o sea que la armadura es
no solo para guardarte a ti, sino para guardar a aquellos que están contigo en casa, para guardar a aquellos que están contigo, para guardar a aquellos que llevan ese ánimo flojo y tú les puedas levantar en la poderosa palabra de Dios. Pero si tú mismo no eres capaz de pedir oración por tu casa, no eres capaz de pedir oración por alguien enfermo, no eres capaz de pedir oración por la familia que no conoce a Cristo, entonces ¿de qué estamos hablando, iglesia? ¿Qué sabes? ¿Qué saben? Jesús dijo que saben. Se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Verdad que sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que aprender con sabiduría, pero la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios trae amor. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Amén. Verso 14, ¿puede leer, por favor? Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos nuestros lomos con la coraza de justicia. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Entonces es importante que usted vaya a Juan 8, verso 44. No vaya, si no podemos entrar allá. Y usted va a ver que en ese lugar se establece que todo hombre que miente se constituye hijo de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, porque él es mentiroso desde el principio, es aquel que inventó todas las artimañas para engañar a los hijos de Dios. Entonces, si usted no camina en verdad, la armadura no puede ir con usted. Por eso nosotros vemos que gente dice, voy a echar fuera demonios, voy a echar de aquí, y al final tienen que salir arrancando porque no lo pueden echar. He tenido que estar en campañas de evangelismo donde nos han traído endemoniados, y les solo hablo para la gloria de Dios, donde endemoniados están endemoniados 15 años, 12 años, 8 años, 3 años, 2 años, 6 meses, y no pasa nada, y en 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, el padre ¡fua! ¡Fum! Y los demonios salen huyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en verdad. Tenemos que caminar en verdad. ¿Pero verdad para quién? Por eso se dice, ciñe tus lomos. Y los lomos es de donde sale la descendencia. Entonces, ¿la verdad para afuera? La verdad para afuera es tu propia verdad. Preguntémosle a tu hijo cómo tú eres con él. Preguntémosle a tu esposa cómo tú eres con tu esposa. Esposa, preguntémosle a tu esposo cómo tú eres con él. Porque después hay estas hermanas que andan en la iglesia, yo soy guerrera de Dios, aleluya, 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 y al marido lo tratan como por el piso, para allá, para acá. Y hay hartos hombres que andan, yo soy un hombre de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué? Se anda agarrando a chuchar a toda su familia cada rato. ¿Qué hombre de Dios va a ser? ¿De qué estamos hablando? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de poder establecer el reino y poder saber que Hebreos 6 tiene que estar en nuestro corazón. Hebreos 12:6. ¿Por qué? Porque Hebreos 12:28 dice que vamos a recibir un reino inconmovible y le vamos a servir con humildad, con gozo, ¿verdad? Pero también ¿con quién le vamos a servir? Con mansedumbre. Y es importante que nosotros los dejemos corregir, como dice la palabra. Pero aquel que no se deja corregir, ¿qué es? Bastardo, lo dice la palabra. Yo no lo estoy mintiendo. La palabra dice que aquel que no se deja corregir es bastardo. Y nosotros al tener tanto nuestras cosas así, no. Porque la gente cree que Dios es empleado. La gente cree que Dios es empleado. Si aquí, ¿cuánta gente llega y dice, usted tiene que ir a mi casa a visitarme? Porque usted aquí viene aquí. Yo ni los conozco. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál verso bíblico dice que yo tengo que ir a su casa a liberar una pared? Dígame, ¿cuál verso bíblico dice que yo tengo que ir a orar por una pared y la pared tiene que salir el demonio de esa pared? ¿Dónde? No dice. Entonces la gente tiene un concepto muy errante de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo cristiano se ha encargado de dejar mal el evangelio. El mismo cristiano se ha encargado de no tener la palabra viva, eficaz y verdadera en su boca. Amén. Pero no me quiero desviar. ¿Qué dice? Habla de verdad y habla de justicia. O sea, habla lo mismo que te estoy hablando de Mateo 6:33. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. El que se deja corregir en Hebreos 12:6 es el mismo que va a llegar a Hebreos
12, 28. Y es el mismo que va a llegar a Hebreos 12, 29, donde va a conocer al Dios del fuego consumidor. Es el mismo hombre, pero el hombre tiene que tomar la decisión. Por eso en el verso 11 de Efesios 6 le dice, en el verso 10 dice, ordénate. En el verso 11 dice, vístete. En el verso 12 les dice, ¿para qué? Yo te voy a decir para qué te estoy equipando. En el verso 13 te vuelve a decir, toma toda la armadura, toma toda la armadura. En el verso 14 te está enseñando que la palabra de Dios tiene que estar en tus lomos con la verdad y con la justicia. Y en el verso 15 te va a enseñar que esta palabra no puede venir si tú no tienes paz en tu corazón, y el afán que has tenido en tu corazón no te deja como guerrero, como en 2 de Samuel 23:8, sino que te deja como cualquier guerrerito de esos de cartulina, de esos guerreritos que ¡pum!, se disuelven con el agua. ¿Vamos a leer? Leamos. Verso 15, Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Ya no. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Aprende. Cada uno sabe. Si se lo digo en palabras simples, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Póngase el zapato y el zapato le tiene que traer paz. Porque cuando te pones el calzado del Evangelio, el calzado del Evangelio es que te predijes tú mismo. La armadura es viva. Yo he tenido tanta revelación, profeta, con la armadura. He tenido tanta revelación, me ha mostrado el Señor cómo es la armadura. Es tanta revelación que he tenido. Ahora, si la armadura es viva, ¿te va a pasar zapatos grandes el Señor? No. No. Seguramente que te va a pasar zapatos de tu número. Pastor, no me quedan porque estos zapatitos no me quedan porque tengo los pies hinchados. No es problema de Dios, el problema es tuyo. Pastor, ¿sabe qué? Es que el pie tuvo un accidente y todavía tengo ese accidente. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Te lo voy a decir ahora. Porque cuando Él te da un par de zapatos, te los da conforme al diseño de Él, no al que tú tienes hoy. En otras palabras, Dios puede darme una armadura a mí y me va a tener que hacer cambiar ciertas cosas para que esa armadura me entre, me quede. O si no, te puede quedar grande o chica. Puede tratar contigo en tu carácter. El Evangelio siempre va a tratar contigo en el carácter. Por eso cuando tú te pones esos zapatos te van a dar la medida tuya, no la medida del que tú quieres ser porque eres vanidoso. Te quedo con el zapato. Porque la vanidad, si no son zapatos de marca, yo no los uso, pastor. Si no son unas zapatillas Versace, yo no las uso. Si no son zapatitos Gucci, yo no los uso. Yo creo que tú usas lo que quieras y la marca que quieras, ¿cierto? Porque el tema no es la marca, el tema es la vanidad. ¿Sí? Porque hay gente que puede andar sin zapatos, puede ser más vanidoso que el que anda con zapatos, porque a lo mejor dice tengo los pies más hermosos que todo y ando así. Yo no lo sé. Puede ser, puede ser. Ahora, nosotros veamos que el Evangelio del apresto de la paz. Y aquí es donde te está hablando el Señor, donde te está diciendo, si tú no tienes paz ni contigo mismo, todo te molesta, nadie me hable, todo me molesta, tú no me mires, porque me molesta que me miren, me molesta el sol por la ventana, me molesta todo, me molesta la pandemia, me molesta que estés orando, me molesta que estés cantando, me molesta que ladren los perros, me molesta que el vecino saque un auto y estacione otro y no sé qué, y cualquier cosa que te ocurra, porque es molesto. Da lo mismo, si yo estoy hablando de alguien, estoy hablando en general. Me molesta vestirme para salir, me molesta salir con mascarilla, no me molesta, porque al final no tienen paz con nadie. ¿Cómo puede ser o no? Puede ser, si yo estoy hablando en general. Yo quiero que usted entienda el principio acá.
que si nosotros no tenemos lo correcto, tú nunca vas a poder mirar a Dios. Tú nunca vas a poder encontrarte con ese Salvador. Pastor, ¿cómo lo sabe? Verso 16, ¿puede leerlo, por favor? Sobre todo tomad el escudo de la fe. Aquí, ¿qué te dice? Sobre Todo. Sobre Todo. Sobre Todo. Sobre Todo. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que en el verso 16 habla de fe y en el verso 17 y 18 habla algo totalmente algo que tiene que ver con la fe? Vamos a leer el 16, léalo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos Del enemigo. del fuego del enemigo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es posible llevar la armadura. Sin fe es imposible que tú tomes algo. Sin fe es imposible que los montes se muevan. Sin fe no eres nada. Amén. Ahora vayas al verso 17, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la... Salvación. Pero primero le dice que tome la fe y después la salvación. Y la espada del Espíritu. Primero le dice en el verso 16 que es importante la fe, no se te olvide, porque sin fe no hay salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Puede leer el verso 17 de nuevo, por favor? Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. O sea, te está diciendo, afirma tu fe. Afirma lo que vas a tener que pelear en el día malo. Afirma lo que vas a tener que llevar. Afirma, porque el verso 3, el verso 12 te está diciendo que tienes que pelear contra huestes de maldad. Entonces te está diciendo, van a venir ataques, pero tienes que guardar la fe, porque los ataques vienen a través de dardos de fuego, pero la fe apaga esos dardos, porque si no tienes fe vas a dudar, y la duda te aparta de los caminos de Dios. Porque habla eso en el verso 16, habla de que tú tienes que tomar la fe, pero después luego en el verso 17, ¿qué dice? 17. Sí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a tomar la palabra de Dios si no queremos orar por alguien? Pastor, si no es importante orar por la gente. Pastor, no necesitamos orar por la gente. Pastor, escúcheme. Para el piano. La gente, porque después van a decir que el piano está muy fuerte. Si aquí es imposible, ¿verdad? No le voy a dar el gusto a todo. Que esté muy bonito, que tenía camisa morada, que el morado es el color profético y que no sé qué. Ya. Entonces, ¿qué es? No vas a poder llevar la armadura si no te dejas corregir para ponerte esos zapatos del Evangelio, porque el Evangelio te tienes que predicar tú mismo para que esos zapatos te queden y tengas paz con la gente, paz en el corazón. Hay gente que no vive en paz con nadie. Ahora, seguimos en la palabra. Nosotros tenemos que entender en el corazón que el verso 17 me está enseñando que tengo que llevar la palabra, porque la palabra es espada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo quiero llevar la palabra si no quiero orar por nadie? Porque la palabra de Dios dice en Juan 14, ¿verdad? Verso 23, y también lo habla en Juan 15, verso 17 y 18, que es importante que nosotros permanezcamos, y también lo habla en el Salmo 91, que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios. Y la palabra de permanencia es la palabra de que tú puedas hablar vida y tú puedas llevar la palabra que dice Isaías 58, verso 6, que es el ayuno que Él escogió. Amén. Si tú no llevas el Evangelio, no llevas poder y no necesitas una armadura porque la estás negando, la armadura se te entrega para pelear por algo,
para buscar algo, en el capítulo 14 te da los beneficios, la alternativa más importante que te está diciendo el verso 14, Efesios 10, 14, que la verdad es importante. Lleva la verdad en tu boca. Lleva la verdad en tu boca y la justicia. No se vuelva injusto ni se vuelva mentiroso. Y esto va para todos nosotros. Para todos nosotros es importante que todo hombre que pise esta tierra no se vuelva ni mentiroso ni injusto. Amén. Ahora, antes de terminar, vamos a ir al verso, a Isaías 58:6. A ver, vamos a ver qué dice. Espero que esté aprendiendo, por favor. Toque, despacio. Amén. Amén. No es más bien fuerte, lacónico, escueto, fuerte, profeta. No es más bien el ayuno que yo escogí, desata las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Ese es el ayuno. Pero el ayuno te dice, pastor, es que el ayuno es solo dejar de comer y todo. El ayuno sí, bien es cierto, es abstenencia de alimentos, pero esa es la oración que se hace en el ayuno. O sea, en otras palabras, cuando tú no estás teniendo abstención de alimentos, también es la oración por el perdido. ¿Y para qué es esta oración? O sea, ¿quién tiene entonces tomado a la gente perdida? Los que están en el verso 12. Contra ellos tú tienes que pelear para que suelten a tu familia. Y con ellos tú tienes que pelear. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de la oración. Pueda leer Efesios 6, verso 18, por favor, para ir terminando. Toque. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando, ¿cuándo? Cuando se me ocurre. No. Orando cuando el pastor dice que hay ayuno congregacional de 21 días. Porque si el pastor no dice que hay ayuno congregacional de 21 días, nadie lo hace ayuno. Porque si el pastor no dijo que hay ayuno, nadie hace ayuno. Porque la palabra de Joel dice convocar asamblea, ¿cierto? Y convocar, es importante que usted pueda convocar. Amén. Siga leyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. O sea, yo tengo el espíritu agitado. Estoy viendo a mi familia que se está perdiendo. Estoy viendo a la tía que se está muriendo, al tío que se está muriendo. Estoy viendo a gente que hay parientes que se murieron y fueron al infierno, y la descendencia de ellos quedó maldita porque los hijos no se congregan, creen en cualquier cosa, y hoy día les da lo mismo si morir o no. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Siga leyendo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y perseverando con todo, y perseverando y velando, ¿cierto? Con toda oración y súplica. Oración y súplica para perseverar por todos los santos. Entonces es importante, iglesia, que nosotros podamos tomar en cuenta un poco la palabra. Yo le invito hoy día a que usted tome este mensaje, si le sirve de algo, y pueda tomar en cuenta. Amén. Porque mire, yo digo así porque llevo 8 años predicando, y la verdad para mí ha sido un precio que pagar, y estoy contento de poder ser hijo de Dios. Pero también hay un tiempo que la gente no se está dando cuenta. No se está dando cuenta que hay una generación de víboras. No se está dando cuenta que la gente está odiando más que amando. No se está dando cuenta que la gente todavía sigue en la política, que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda, que yo con esa tontera. Vemos como la gente está muriendo. En China están llevando a la gente al matadero. En Corea del Norte están matando a los cristianos. En China están matando a los cristianos. Hace mucho tiempo ya, ahora está saliendo de la tele, pero esto viene hace años. En otros países no dejan predicar. Yo le digo una cosa, está 80 países persiguiendo al cristianismo. Entonces, y eso va a avanzar más. Esto no va a disminuir, esto va a avanzar. Pero si nosotros seguimos lo mismo, con eso odio en el corazón, que yo creo esto, crea que usted es hijo de Dios, crea que le hay, crea que usted busca al Padre, crea que el Padre le va a bendecir, crea que el Padre le va a sustentar en todos sus caminos. Yo creo que en esa iglesia. Yo no creo en la iglesia que la gente todavía anda con colores acá, que yo soy de este color, yo no sé. Pero en el reino hay un sustento, se llama el Padre sustenta a sus hijos. Así que yo le invito a que limpie su corazón, a que pueda hacer
en el verso 11, y aprenda a vestir. Él vista en el tiempo que está hoy día. No se siga vistiendo porque sabe que la ropa que tiene de antes se le ve vieja. Se le ve vieja. Yo digo a la gente, todavía anda peleando en los Facebook y poniendo esto o lo otro. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Se ven viejos. Se ven viejos. De verdad. Porque hay gente que dice, es que este me hizo algo hace 20 años. 20 años ya es viejo. Entonces, si usted no lo perdonó, Cristo tampoco le puede perdonar, por eso dice la palabra. Si vosotros no perdonáis, tampoco yo puedo perdonar a vosotros, porque usted está reteniendo el perdón de Dios. Entonces es importante que aprendamos a perdonar. Han habido gente mala, todo, siempre. Han habido personas malas y lo van a seguir habiendo. Esto no va a parar. Hay mucha maldad en el mundo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No se quede en la religión. La religión siempre busca comprar a Dios. No compra a Dios. Dios no se le puede comprar. A Dios se le puede agradar con fe. Con fe. Con fe. Con fe. ¿Ya escuchó? Con fe. Los valientes de David, léalo y se va a fortalecer. Así que le damos gracias a todos los que nos miran y vamos a orar. Yo no sé si alguien pide oración, porque no, amén. Bueno, no he pedido oración, ahora voy a pedir. Amén. Pero si alguien tiene oración, si le gusta, ponga me gusta, ponga una acá riéndose, ponga lo que quiera, pero es importante que se manifieste y diga, yo quiero manifestarme hoy día con el pastor Silva, porque es importante que los hijos nos manifestemos y podamos saber que hay un Cristo vivo. Amén. Así que quisiera orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre y te damos gracias, honra, pleitesía, alabanza, loor, porque todo lo que es tuyo, Padre, tú lo cuidas, lo guardas en tu mano, y dice la palabra que tú nos guardaste en el puño de tu mano, y dice la palabra que somos las niñas de tus ojos, y dice la palabra que cosas mayores haremos en tu nombre porque tú has sido el Padre, y dice tu palabra que tú fuiste a preparar lugares para nosotros, y donde tú estés nosotros también vamos a estar, y dice tu palabra que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, y dice tu palabra que el Espíritu Santo está con nosotros, y dice tu palabra que contigo somos más que vencedores, y dice tu palabra que somos fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza. Dice tu palabra que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, con huestes de maldad que vienen de lugares celestes, y hoy reprendemos toda tiniebla, reprendemos todo lugar que no glorifica al Padre, reprendemos toda enfermedad, y hoy declaramos, Padre, que los que han de ser salvos se añadan a su casa, a la casa del Padre, y te pido, Espíritu Santo, con mucho amor, que tú puedas colocar amor en los corazones y puedas cambiar, Padre, y la gente pueda responder al llamado que se le hace de poder orar, de poder estar en oración. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hacer y ejercer voluntad buena, agradable y perfecta en los corazones de los hombres, Padre, en el nombre de Jesús. Haz, Padre amado, Señor, que Hebreos 12:6 se vuelva realidad en los hijos y en todo el que escuche este video, y que puedan dejar de ser, Padre, bastardos, porque aquel que no quiera recibir corrección es bastardo, y tú puedas dar, Padre, esa identidad de hijo, y tú puedas dar paternidad, Padre, la paternidad de un Padre celestial, de un Rey de reyes y Señor de señores. Padre, tu palabra no miente, tu palabra no vuelve vacía, tu palabra hace hablar, Padre, los corazones. Padre, gracias por usarme en este día como un hijo, un discípulo tuyo, y yo te pido en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu Santo sea moviéndose en cada lugar y en cada corazón. Se mueva el Espíritu Santo en esos lugares, se mueva, Padre, el Espíritu Santo en sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, a los que han de ser sanos, sean, Padre, sanos para que te sirvan, para que te glorifiquen, para que manifiesten tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le damos saludos a todos los que nos miran de diferentes lugares. Si alguien nos está mirando de otra nación, le damos saludos desde Santiago de Chile. Yo no sé quién nos está mirando porque no tengo la pantalla, pero les damos saludos. Amén. 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 Si alguien quiere colaborar con nosotros también, es importante que pueda hacerlo a través de una ofrenda, a través de una honra. Es importante, si tú quieres sembrar en este ministerio o ayudar a otro y ser parte, que tu bendición sea parte para otro, puedas comunicarte de una forma interna con nuestro ministerio. Desde ya te agradecemos y sabemos que el Padre hace bendición. Mañana vamos a estar 11:30, esperamos estar en cámara para poder estar hablando y predicando el hermoso mensaje del Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesús, predicando. Si tiene alguien enfermo, sea llamándole, que esté por la pantalla. Si tiene alguien con alguna dificultad, puedas comunicarte a la página Imperio del Mesías
y poder dejar tu mensaje ahí. Amén. En la página Imperio del Mesías. Ahí se están recibiendo todos los mensajes, porque ahí también hay personas que están recibiendo mensajes para poder establecer oración. Amén. Así que Imperio del Mesías Chile. Ahora, te agradezco por estar conectado con nosotros. Amén. Eso es. Sí. Amén. Amén. Los saludamos a todos y les damos la más cordial bienvenida al reino de los cielos. Amén. Saludos y bendiciones.